El alma. La muerte nos demuestra la necesidad del concepto de alma. De un instante a otro, lo que rebosaba de vida, voluntad y movimiento queda inerte, exánime, se dice, sin alma. Algo ha dejado el cuerpo, algo esencial, por cuya ausencia nos resulta muy difícil reconocer a la persona tal como era en vida, no en ese cuerpo yerto. Al exhalar el último aliento, el soplo de vida se escapa. En todas las culturas está presente la noción del creador que anima a sus criaturas, es decir, que las dota de alma, de ánima, de la capacidad de moverse y de sentir, de actuar y reflexionar. Sin el alma, el cuerpo es masa. El animismo constata la presencia de ese principio vital en todo lo que puebla el mundo: plantas, animales, ríos, cascadas, cerros, guijarros. Los pueblos imaginan de varias maneras los destinos del alma tras abandonar el cuerpo, el cual se descompone y se reintegra a la naturaleza. Quizá el alma vuele en un reino perfecto en otro mundo, o habite un cuerpo, o tal vez ronde a los vivos. Platón recoge estas y otras creencias milenarias sobre el alma. La fisiología antigua ya insinuaba la composición tripartita del alma: la razón, alojada en el cerebro, la voluntad, en el corazón, y las pasiones, en el hígado. La razón debe someter los impulsos en conflicto de la voluntad y las pasiones, como una auriga que sujeta con destreza las riendas de dos briosos corceles, para dirigirlos hacia la contemplación de las verdades eternas. Aristóteles dice del alma que es la forma que actualiza lo que en la materia informe solo existe en potencia. Por el alma, cada cual puede realizarse en su esencia. En este sentido, es su razón de ser. Con el peso dado a la razón y al lenguaje, el alma comienza a considerarse privativa de los seres humanos. El espíritu subordina a la carne. Aquel es puro, eterno, inmutable. Esta, impura, perecedera, cambiante. El alma ordena, el cuerpo obedece. El alma es la inquilina del cuerpo, o en muchas tradiciones, su cautiva deseosa de escapar. Así, debemos de disciplinar el cuerpo, someterlo, para liberar el alma que es nuestra genuina esencia. Se prescribe la introspección. No salgas de ti, retorna a ti mismo. En nuestro espíritu habita la verdad, dice San Agustín. Los saberes del cuerpo se desdeñan. Reducido el conocimiento a las operaciones del alma, el espíritu, la conciencia, el yo pensante de la filosofía moderna desde Descartes. La idea del alma como un espectro dentro de la máquina que es el cuerpo continúa rondando, bajo diferentes guisas, las noches de la filosofía, la psicología y la neurociencia. Apenas comenzamos a entrever las posibilidades que nos abre el concebirla, no como una sustancia separada, una calca translúcida y pura de nosotros mismos, sino como la unidad dialéctica, histórica y social de la totalidad de nuestros procesos intelectuales, éticos y estéticos. Hola amigos, soy Javier Pulido Gándara, artista visual multidisciplinario y bueno,
Estoy aquí, los saludo desde mi búnker, mi taller, que ha sido un refugio realmente para enfrentar de una manera un poco más virtuosa esta última temporada que realmente ha sido difícil para toda la sociedad. Bueno, para casi toda la sociedad, porque entiendo que hay algunos por ahí arriba que no se dan mucho cuenta de lo que pasa por acá abajo, pero bueno, para la gran mayoría ha sido difícil. Y bueno, pues quiero hablarles de lo que para mí es la enfermedad, que es el cuerpo insano en este contexto. Creo que para mí la enfermedad básicamente es falta de equilibrio, ¿no? Es una falta de armonía, la falta de armonía y de equilibrio en un cuerpo, en un ser o en una sociedad. Y bueno, es una serie de desencuentros, de afecciones, de malestares que van creando, que van revolucionándose hasta crear una crisis, una burbuja que explota y que crea caos, ¿no? Y que hace una disrupción, hace un cisma en nuestra cotidianidad. Puede ser en el universo cerrado de nuestra vida como individuos, o en la sociedad entera, ¿no? Y lo estamos viendo ahora. Básicamente estamos viendo cómo hay un momento en el que hay caos, básicamente, ¿no? Con esta pandemia del COVID-19 nos estamos dando cuenta cómo la sociedad está enferma. Básicamente lo que me deja, o la reflexión que puedo tener acerca de qué pienso acerca del COVID, bueno, pues nos refleja o nos evidencia que hay una sociedad enferma de tiempo atrás, ¿no? Ahorita está una crisis, pero esa crisis se ha generado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos desequilibrios, no solamente ecológicos, sociales, políticos, y bueno, eso se ve reflejado en este momento, en esta crisis actual, y pues básicamente es lo que vemos, ¿no? Y también otra de las cuestiones que queda muy clara es la falta de salud, ¿no? Falta de salud en la sociedad y la falta de salud como individuos, y también falta de servicios de salud, ¿no? O sea, vemos no solo en México, sino en el mundo, que la medicina se ha dejado a un puñado de mercantilistas, y bueno, pues realmente todo esto lo que nos refleja es que como sociedad y como individuos somos realmente endebles, somos muy frágiles. Yo creo que es la enseñanza más importante que podemos, o que para mí pueda entender de esta situación, que somos realmente finitos y que somos, como dirían coloquialmente, no somos nada, ¿no? Somos muy pequeñitos. Y bueno, ¿cómo lo he sobrevivido? Pues lo he sobrevivido trabajando desde aquí y aprendiendo a convivir con mi soledad. Eso es todo. Muchas gracias. Quisiera comentar que en mi caso personal, mi confinamiento forzado inició más de 2 meses anteriores a la pandemia de COVID. Lamentablemente en diciembre tuve una intervención quirúrgica de mi pie derecho, y bueno, me tuve que encerrar en mi casa desde más de 2 meses anteriores. Así que finalmente este confinamiento al que se nos remitió forzadamente a causa del virus del COVID, pues me sirvió para terminar de recuperarme de mi operación, aunque desde luego pues también se convirtió en un encierro demasiado largo.
Tuve momentos felices encerrado en mi casa porque pues regularmente por mis actividades solía estar fuera mucho tiempo. Aprendí a disfrutar a mi perro, aprendimos a cocinar mi hijo y yo de una manera mucho más sensible y amorosa. Y por otro lado, aunque ustedes no lo crean, también me puse a hacer un poco de ejercicio. Creo que también pues aprendimos a entender de manera difícil, pero con paciencia, pues todas las incertidumbres generadas por la pandemia, las falsas informaciones, los equívocos de nuestros políticos, y también pues las limitaciones de nuestro sistema de salud. También creo que ha sido momentos propicios para la introspección y para la creación. Yo en lo personal quiero invitarlos a seguirnos cuidando, pero sin perder la esperanza de salir a bailar con ganas y con mucho entusiasmo, porque la vida sigue más allá de las prohibiciones. La filosofía tiene una relación directa con la vida, con el movimiento de las cosas en el mundo, con los tiempos. Hay tiempos más difíciles que otros y esto influye también en el curso de la filosofía. En épocas tremendamente difíciles donde la gente tiene que afrontar situaciones de guerra, de hambruna, de pestes, de pandemia, de enfermedades o de crisis gravísimas en el terreno económico o político, la filosofía también busca la manera de ofrecer formas de sostenerse en la vida, y no solamente eso, incluso aspirar a proponer vías para una vida verdaderamente feliz, una vida de armonía con el mundo y de alegría espiritual. Aunque parezca un poco difícil, aunque parezca a veces hasta medio inapropiado para algunos, ¿verdad? La filosofía también ha hecho esa labor y ha ofrecido esas posibilidades. Hubo épocas ejemplares en ese sentido, como es el caso, por ejemplo, de las filosofías helenísticas, época en la que prosperaron corrientes como el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y algunas otras, ¿sí? Hoy, en la serie Pensar para Vivir, esto es filosofía, justamente vamos a detenernos en una de las muestras de esa manera de ejercer y de hacer la filosofía y de entenderla, ¿no? En una sesión con el filósofo Rafael Gómez Choreño, donde dialogaremos sobre filosofía de perros. Quédense con nosotros y verán por qué estamos hablando de una filosofía de perros para épocas difíciles y que, sin embargo, son tratadas o abordadas por la filosofía de una manera propositiva, de una manera que nos ayuda a sostenernos en la vida. Me da mucho gusto invitarlas e invitarlos a seguirnos en este diálogo sobre algo tan útil y tan importante para todos nosotros.
Les doy la más cordial bienvenida, como en otras ocasiones, a la serie Pensar para Vivir. Esto es filosofía, que en esta ocasión incluye pues la sesión titulada Diógenes, filósofos perros. Y nos acompaña en esta ocasión el profesor Rafael Gómez Choreño, quien ejerce la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aparte de eso, es investigador del Centro de Investigaciones Genealógicas y ha sido pues el factor principal en la publicación de dos libros muy significativos. Uno que se titula Estigmatización y Exterminio, y el otro que es Filósofos Cínicos, o sea que es alguien que ha venido siguiendo con mucho interés y acuciosamente durante mucho tiempo justo la esencia, la médula de la sesión de hoy. Bienvenido, querido Rafael, a esta sesión sobre los filósofos perros. ¿Filósofos perros por qué? ¿Qué quiere decir esto? Pues hay varias razones de por qué los filósofos perros. Los cínicos son un tipo de filosofía que se practicaba en Atenas. O sea, los cínicos eran una corriente filosófica, digo, para aclarar, sí, porque la gente llama cínico hoy a cualquier cosa. A cualquier cosa, claro. Y es muy importante esto, porque efectivamente el uso de la palabra no puede descontextualizar de inmediato qué tipo de filosofía practicaban estos llamados perros, ¿no? Claro. Y tiene que ver su nombre con, algunos piensan, con el lugar donde se reunían en la ciudad, en un gimnasio, que finalmente aludía al perro, ¿no? Pero también tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una actitud vital frente a la vida, tiene que ver con una actitud frente a la propia ciudad, y con una manera en que la ciudad también se relacionaba con ellos. Y finalmente, ¿no? Pues esto lo que significa es que pues, ocupaban un lugar en su sociedad que ellos mismos fueron construyendo, que fueron decidiendo, pero que también el entorno les fue construyendo, ¿no? Estos filósofos cínicos perros, porque la palabra cínico remite, ¿verdad?, a la idea, a la palabra griega para nombrar a los perros y a ese gimnasio que decías tú, ¿no? No solamente se remitían a la ciudad, esas son unas particularidades, ¿no? Recordarás, ¿no? Sí, claro. Porque tienen más bien una especie de visión universal, que eso que llamamos, que también es un término muy manoseado, cosmopolitas, o sea, ciudadanos del universo. Sí, esto se fue decantando así con el paso del tiempo, porque en principio, bueno, esta filosofía surge del círculo socrático, surge, digámoslo así, su padre fundador es Antístenes, el perro, ¿no? Y estamos, digamos, en un periodo temprano, que después tendría unos desarrollos ya en la época que conocemos como helenística, y que precisamente al implicar un cambio en las condiciones políticas y sociales, una transformación muy profunda de la polis, de la ciudad-estado, de la ciudad-estado griega, polis, ¿no? Sí. Empezó a funcionar, hacer que esta filosofía funcionara de un modo diferente. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué sucede con ese cambio político, cultural, histórico, económico incluso,
que se generó sobre todo a partir de pues del dominio de vamos a decir, de un punto marginal, que había sido marginal del mundo griego, Macedonia, del que surge pues precisamente Alejandro Magno y se configura lo que hoy llamaríamos un orden político, geopolítico, ¿verdad? Diferente, ¿no? ¿Qué pasó ahí para que eso influyera en la filosofía? Bueno, lo que pasó es un imperio, el imperio macedonio, un proyecto que finalmente no solo implicó una expansión de este poder macedonio por sobre todo el mundo conocido, ¿no? Claro, sino que además también implicó una transformación cultural muy profunda para todos estos territorios que fueron finalmente los del imperio de Alejandro Magno, ¿no? Y tras su muerte, porque esto sucedió muy pronto, ¿no? Una de las expansiones imperiales más rápidas que se hayan conocido, claro, que se vio coartado como proceso político y cultural por la muerte del emperador, y obligó a que sus herederos políticos dieran una reestructuración para tratar de conservar lo ganado, y le dieron forma a un tipo de ciudad muy diferente a la polis clásica. Bueno, por ejemplo, desapareció la democracia, se instauraron monarquías férreas, absolutistas y tal. Sí, pero ¿por qué la filosofía está sujeta a esas situaciones? Eso es llamativo, ¿no? Y particularmente en este tipo de filosofías que se ocupaban de un modo muy directo de las circunstancias presentes, ¿no? Y esa circunstancia, por ejemplo, ¿se parece a la nuestra? Te preguntaría. En muchos sentidos, claro, precisamente porque el tipo de transformación del que estábamos hablando, precisamente lo que implicó fue la imposición de un orden mundial. No es como, en ese sentido no es como el nuestro, porque nosotros estamos en una comprensión del mundo ya muy redonda. No, y además no tenían las armas que tienen ahora, las grandes potencias que se imponen en el mundo. Pero, por ejemplo, todas las calamidades como la pandemia de ahora, o las guerras, o las hambrunas, la incertidumbre, ¿ya existía en ese momento de una manera semejante a la nuestra? Particularmente es yo creo que en donde hay que situar la semejanza, porque las calamidades, todas las cosas que angustian al ser humano, siempre son una constante. Como el temor a la muerte. Como el temor a la muerte. ¿No? El temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a perder la ciudadanía, desubicarte. Allí es donde yo empezaré a ubicar las diferencias significativas. Hay una serie de vicisitudes que se sufren como parte de la condición humana, y hay otras que se sufren por las condiciones específicas que se dan históricamente. Y esta es una de esas. Y la filosofía entonces quiere tomar cartas de ese asunto. Por supuesto. Esta es la razón por la que, de hecho, tienen una relación muy complicada con su ciudad, o con las ciudades, porque es lo que quería explicar, ¿no? ¿Qué cambió entre la polis clásica y estas ciudades monárquicas que empezaron a surgir por todos los confines del imperio macedonio? Pues cambió la manera de relacionarse con los ciudadanos, cambió la manera de relacionarse con los individuos, y los filósofos no eran la excepción. Claro. Entonces, para una filosofía preocupada por las condiciones presentes, esto fue determinante. ¿Cuáles fueron esos cambios? Así los significativos. Los más significativos, pensando precisamente en los parangones con nuestro tiempo, es el que afectó las libertades civiles. Y es lo que involucra directamente a la filosofía. Hay una monarquía imponiéndose y no rinde cuentas a nadie, hace lo que le da la gana. Y entonces el ejercicio de la libertad de pensamiento, el ejercicio de la libertad de palabra, lo que podríamos llamar autonomía o autarquía, no tenían condiciones para prosperar, pero sí era la propia justificación para buscar que prosperara. Entonces quiere decir que estamos ante una corriente, no una, varias corrientes filosóficas, porque también estuvieron después los epicúreos, estuvieron los ¿cómo se llama? Los estoicos. Estoicos y así. Los escépticos. Los escépticos, etcétera, que todos estaban entonces muy interesados en cómo ofrecer fórmulas para poder resistir y enfrentar todas esas situaciones de tensión y de conflicto que tú estás señalando, ¿no? Claro, es como ya mencionaba,
son filosofías que en muchos sentidos se desprenden de ese círculo socrático, que ya preocupados y ocupados por los problemas del ejercicio de las libertades, de la justicia, empiezan a poner a funcionar la filosofía de una manera muy directa, actuando sobre las circunstancias presentes, y poco a poco cobran forma movimientos que Pero, son... a ver, pasan estos, por ejemplo, los cínicos serían como representativos de toda esa nueva manera de entender la filosofía. ¿Qué nos dices, por ejemplo, sobre cosas como despreciar la riqueza, desapegarse de los bienes materiales, la indiferencia frente a estas cosas, despreciar la teoría, enfrentar los malos usos, proponer una nueva ética, como decías tú, por ejemplo, lo de la autarquía? Por ahí va el asunto, ¿no? Y ahí hay una diferencia notable con lo que eran Sócrates mismo, o sobre todo quién era Aristóteles, ¿no? O Platón, o alguno de estos, ¿no? E incluso otras formas de saber, ¿no? Están como muy claros en el panorama político en el que se desempeñan, y tienen una conciencia también del tipo de afectaciones que tienen las personas comunes y corrientes. Eso los hace precisamente hablarnos de temas que resultan centrales como formas de experiencia de la crisis. Las formas específicas de la preocupación por la muerte, la fama, el afán de riquezas, son no cualquier circunstancia en el pensamiento, son cosas que afectan profundamente la manera como quedamos constituidos en un ethos, en un modo de vivir. Y esto provocó que los cínicos, junto con estas otras filosofías que tú mencionabas, hicieran un trabajo muy especial, muy particular, para reconstruir esos ethos de las personas, para darles elementos para que pudieran hacerlo. Y precisamente creo que en eso está lo más importante de este cambio en la visión que mencionabas al principio, entre una relación muy de ciudadanía a una forma de experiencia de esta condición política basada en el cosmopolitismo, en este sentirse más bien ciudadanos del mundo, en este sentido de pertenecer. El mundo entendido como universo. Como universo, ¿sí? Como cosmos. Como si fuera una estrella, pues, ¿no? Así es. Un astro, ¿no? Porque es una forma de declararse a favor de sentirse pertenecientes a la physis. A la realidad. A la realidad. Absoluta. Y esto transforma. O sea, esto quiere decir entonces que no se trata de simples movimientos de rebeldía o de estar simplemente incordiando o generando situaciones de confrontación, sino están generando una manera de vivir frente a situaciones difíciles, frente a situaciones extremadamente difíciles como la guerra, el hambre, la enfermedad, la pobreza extrema, etcétera, ¿no? Así es. Precisamente por eso creo que uno de los temas centrales de estas filosofías es la virtud, pero no entendida como desde una perspectiva normativa o no desde una perspectiva formal, sino desde una perspectiva como vital. Si fuera una imposición de lo Exacto. que debes hacer porque lo dice el otro no. Sale de sí mismo. Sale de sí una mismo. conciencia ética. Y ¿no? Sale de una conciencia ética de las propias circunstancias y del valor que tiene la determinación moral de nuestras acciones. Incluso y por eso los cínicos particularmente lo entendían como una práctica esforzada de la virtud. No es que la virtud se pueda obtener de una manera, de una vez y para siempre. Ni tampoco se compra en una farmacia. No se compra en una farmacia, ni se puede consumir en algo que puedas leer, y de ahí su prudencia frente al trabajo teórico y la importancia que le daban al trabajo práctico. Sí, a dedicarse a conocerse a sí mismo, a dedicarse a ser virtuoso. Pues ya creo que con esto las muchachas y muchachos que van a tener pues la ocasión de vernos, se harán una idea de cómo la filosofía también es virtud. Y hemos hablado nada más de un movimiento, señalo, hay muchos otros que son, vamos a decir, concuerdan con esto, ¿no? Queridas muchachas, muchachos, la filosofía es virtud, la filosofía es algo a lo que podemos acceder todos y todas. Y quedan entonces, pues muy cordialmente invitados e invitadas a entrar a este grandioso mundo de la virtud que nos fortalece ante la situación difícil, ¿sí? Que no hay condiciones para estar rehuyendo la filosofía, sino al contrario, hay que buscarla para poder vivir bien, incluso en situaciones extremadamente difíciles. Muchísimas gracias, querido Rafael Gómez Choreño,
Y bueno, pues continuaremos en nuestra labor filosófica. Hasta la próxima. Que estén muy bien todas y todos.